Bienvenido al video. Excel para universitarios. Organiza, analiza y visualiza datos reales paso a paso. Sin importar si estudias medicina, derecho, arquitectura o administración, todos trabajamos con datos. Y saber organizarlos y presentarlos con claridad es una competencia que marcará la diferencia en tu vida académica y profesional. Hoy usaremos Excel con una base de datos de pacientes para aprender a ordenar, filtrar, analizar y visualizar información de manera eficiente, crítica y responsable. Comencemos. Escogemos un archivo Excel y lo abrimos en la aplicación de escritorio. Este es un archivo de datos de una tarea de un alumno de la carrera de medicina. La primera columna corresponde a un número de identificación. La columna B es nombre del paciente. Columna C, un número de folio. Columna D, años cumplidos. Columna E, sexo asignado al nacer. Columna F, institución de salud a que el paciente se encuentra afiliado. Columna G, si el paciente tiene hipertensión arterial. Columna H, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular. Columna I, la hemoglobina glicosilada del paciente en porcentaje. Primeramente, veamos cómo cambiar de nombre una pestaña. Nos ubicamos sobre el nombre de la pestaña y damos clic derecho. Seleccionamos cambiar nombre. Se marca el nombre en gris. Escribimos el nuevo nombre, original. Veamos ahora cómo crear una copia de la pestaña original. Nos ubicamos en la pestaña y damos clic derecho. Seleccionamos mover o copiar. Se abre una ventana y marcamos crear una copia. La ubicamos al final. Damos clic en aceptar. Y se ha creado la copia. Usaremos esta nueva pestaña para mostrar cómo ordenar la tabla por números descendentes. Así que la nombraremos orden por edad. La columna D corresponde a la edad de los pacientes. Seleccionamos la celda de 2, donde D es la columna y 2 corresponde al renglón. Podemos presionar las teclas control y la flecha hacia abajo para seleccionar los elementos de la columna. Bajamos hasta el final, que es la celda de 81, es decir, hay 80 pacientes en la tabla. Vamos a la cinta de opciones de la pestaña de inicio. En el grupo edición, damos clic en ordenar y filtrar. Escogemos ordenar de mayor a menor. Entonces los registros de la tabla se ordenan por la edad de los pacientes, de mayor a menor. Ahora vamos a ver cómo ordenar los registros de la tabla por orden alfabético. Haremos una copia de la pestaña original para mostrarlo. A esta pestaña le llamaremos orden alfabético. La columna B corresponde al nombre. Seleccionamos los elementos de la columna, desde B2 hasta la celda B81. Ahora vamos a la cinta de opciones, en el grupo de edición. Damos clic en ordenar y filtrar. Escogemos ordenar de A a Z. Entonces, los registros de la tabla se ordenan por alfabético ascendente. Ahora veamos cómo aplicar filtros para la visualización de registros. Para esto, abriremos una nueva pestaña, copia de la pestaña original. Llamemos a esta pestaña visualización. La columna F contiene el dato de afiliación del paciente, este puede ser IMSS ordinario, IMSS bienestar, ISSSTE, ISSSTESON u otro. Digamos que queremos visualizar en la pestaña únicamente a los pacientes que cuentan con IMSS ordinario. Seleccionamos los datos desde la celda F2 hasta la celda F81. Vamos a la cinta de opciones de la pestaña de inicio. En el grupo edición damos clic en ordenar y filtrar. Después, damos clic en filtro. La pestaña cambia un poco de aspecto pues aparecen estos símbolos. Damos clic en el símbolo de la columna de interés, F. Se despliega este menú. Vemos que debajo de la opción filtros de texto aparecen los distintos elementos de la columna F, es decir, las instituciones a que están afiliados los pacientes. Como solo estamos interesados que aparezcan los afiliados a IMSS ordinario, desmarcamos las otras opciones y damos clic en aceptar. Ahora en la pestaña solo se visualizan los registros de los pacientes afiliados a IMSS ordinario. Ahora vamos a ver cómo dar formato básico a una tabla. Para esto vamos a la pestaña original. Escogemos los datos de nuestra tabla.
Vamos a la cinta de opciones de la pestaña de inicio. En el grupo de estilos, damos clic en Dar formato como tabla. Se despliegan una serie de estilos, escogemos el que nos parezca más conveniente. Y ahora nuestra tabla tiene un estilo más estético. También podemos alinear los datos de las columnas con las opciones del grupo de alineación de la cinta de opciones de la pestaña de inicio. Podemos señalar una columna para alinear sus datos a la derecha, al centro o a la izquierda. Ahora veamos algunas funciones básicas. Veamos cómo sacar un promedio, digamos que de edad, columna D. Señalamos los elementos de la columna, desde D2 hasta la celda de 81. Vamos ahora a la cinta de opciones de la pestaña de inicio. En el grupo de edición, damos clic en el símbolo de sumatoria. Seleccionamos promedio. El promedio aparecerá al final de la columna, en la celda de 82, su valor es 58.5. Veamos otra forma de hacer esto mismo que les será muy útil. Como también vamos a ver otras funciones, haremos una tabla auxiliar aquí abajo. La llamaremos funciones básicas. Anotamos promedio de edad, pues es el cálculo que haremos en la celda de junto. Ubicamos el cursor en esta. Vamos a la barra de fórmulas. Y escribimos, igual, promedio, se abre paréntesis, de 2 puntos, de 81, se cierra paréntesis. Damos Enter y aparece el promedio en nuestra tabla auxiliar. Vemos que el valor es el mismo que obtuvimos anteriormente. Digamos que nos interesa saber cuántos pacientes son hombres. El sexo asignado al nacer se encuentra en la columna E de la tabla. Vamos a la tabla auxiliar y escribimos en la celda cuántos pacientes son hombres. Seleccionamos la celda donde irá la respuesta. Ahora vamos a la barra de fórmulas. Escribimos, igual, contar, punto, sí. Se abre paréntesis, E2, 2 puntos, E81, coma. Entre comillas, hombre, y se cierra el paréntesis. La función contar sí contará cuántos elementos de la celda C2 a la E81 tienen el dato hombre. Vemos que hay 55 hombres en la lista. Ahora nos interesa conocer cuántos pacientes están afiliados al ISSSTE. Escogemos la celda donde irá la respuesta. Vamos a la barra de fórmulas. Recordamos que la columna F contiene los datos de afiliación. Escribimos, igual, contar, punto, sí, se abre paréntesis, F2, 2 puntos, F81, coma, entre comillas, ISSSTE. Se cierra paréntesis. Hay que tener mucho cuidado de escribir el criterio exactamente como está en la columna. Damos Enter y obtenemos el resultado. Hay 9 pacientes afiliados a ISSSTE. Ahora nos interesa saber cuántos pacientes padecen hipertensión. Escogemos la celda donde irá la respuesta. Vamos a la barra de fórmulas. Escribimos, igual, contar, punto, sí. Se abre paréntesis. Identificamos que la columna G contiene el dato de padecimiento de hipertensión, con respuestas, sí y no. Seguimos escribiendo la fórmula. Del renglón G2, 2 puntos, al renglón G81, coma. Entre comillas, el criterio, sí. Y se cierra el paréntesis. Damos Enter, y obtenemos la respuesta. Hay 56 pacientes con hipertensión. Vamos ahora a dar un formato básico a esta tabla auxiliar, de manera manual. Primeramente señalamos estas celdas de columna. Vemos que el ancho de la columna no es lo suficientemente grande para ver las preguntas completas. Damos clic en formato de celdas. Seleccionamos autoajustar ancho de columna. Y ya podemos ver las preguntas completas. Ahora daremos formato al título de la tabla auxiliar. Vamos a combinar estas dos celdas para centrar el título. Vamos al grupo alineación de la cinta de opciones. Damos clic en el símbolo de combinar. Y el título de la tabla auxiliar ha quedado centrado. Ahora seleccionamos toda la tabla auxiliar. Vamos a darle bordes. En el grupo fuente de la cinta de opciones damos clic al icono de bordes. Y se despliega una serie de opciones de formato de bordes para la tabla. Seleccionamos borde exterior grueso.
La tabla auxiliar tiene ahora un borde grueso. Veamos otra opción de borde. Seleccionamos que todos los bordes, interiores y exteriores, sea de una línea normal. Y así queda la tabla auxiliar. Señalamos la celda del título para darle formato. En el grupo fuente damos clic en negritas. El título toma este formato. Para cambiar de color la celda, damos clic en el símbolo de color de relleno. La celda del título ahora es amarilla. Ahora veamos cómo hacer una gráfica de barras. Para esta en particular, necesitaremos hacer otra tabla auxiliar, la llamaremos gráfica de barras. Graficaremos el número de pacientes afiliados a cada institución de salud, contenidos en la columna F. En el primer renglón de la tabla auxiliar, los pacientes afiliados a IMSS ordinario. En el siguiente los de IMSS Bienestar. Luego ISSSTE. ISSSTESON. Y, otro. Escogemos la celda donde estará el número de pacientes afiliados a IMSS ordinario. Vamos a la barra de fórmulas. Escribimos, igual, contar, punto, sí, entre paréntesis, F2 a F81, coma, el criterio IMSS ordinario entre comillas. Copiamos esta fórmula porque la vamos a utilizar varias veces. Damos Enter y el resultado aparece en la celda. Son 39 pacientes afiliados a IMSS ordinario. Para obtener el número de pacientes afiliados a IMSS Bienestar vamos a la barra de fórmulas. Pegamos la fórmula y sustituimos IMSS ordinario por IMSS Bienestar. Tenemos 9 pacientes afiliados a IMSS Bienestar. Repetimos el procedimiento para ISSSTE. Son 9 pacientes afiliados a ISSSTE. Ahora el mismo procedimiento para ISSSTESON. 10 pacientes son afiliados a ISSSTESON. Por último, hacemos lo mismo para pacientes afiliados a otras instituciones. 13 pacientes tienen otra afiliación. Si sumamos estos datos, obtenemos 80, que es el número de pacientes en la tabla. Para mejorar la presentación, daré un poco de formato a esta tabla auxiliar. Con el fin de hacer la gráfica de barras seleccionamos los datos. Damos clic en la pestaña Insertar. Se despliega la cinta de opciones de la pestaña Insertar. Vamos al grupo Gráficos. Damos clic en el icono de gráfica de barras. Se despliegan las distintas opciones de gráfica de barras. Seleccionamos la primera. Aquí tenemos el resultado. En el eje horizontal tenemos la institución. En la ordenada, el número de pacientes. Si damos clic en título del gráfico, podemos modificarlo. Le nombraremos institución. Ahora veamos cómo hacer una gráfica circular o de pastel. En este caso, también haremos una tabla auxiliar. No siempre necesitarás hacer una tabla auxiliar para graficar, pero en estos ejemplos sí. Nombraremos gráfica circular a la tabla auxiliar. En esta ocasión, graficaremos el género de los pacientes, que se encuentra en la columna E. Las respuestas son, hombre, mujer y no contestó. Escribimos entonces en las celdas, hombre, mujer y, no contestaron. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a la barra de fórmulas. Ahí escribimos, igual, contar, punto, sí, entre paréntesis, E2, 2 puntos, E81, coma, entre comillas, el criterio, hombre. Copiamos la fórmula porque la volveremos a utilizar. Hay 55 pacientes hombres en la tabla. Repetimos el procedimiento, pegamos la fórmula y sustituimos el criterio, hombre, por mujer. Hay 20 mujeres en la tabla. Para finalizar repetimos el proceso y obtenemos que 5 pacientes no respondieron. Para mejorar la presentación, daremos formato a la tabla auxiliar. Seleccionamos los datos a graficar. Damos clic en la pestaña Insertar. En el grupo Gráficos, damos clic en el símbolo de gráfico circular. Hay varios tipos de gráficas circulares. Elegimos la primera opción. Obtenemos la siguiente gráfica. Cambiamos el título de la gráfica a género. En el símbolo de ejes podemos modificar los elementos del gráfico, como el título, las etiquetas de datos o añadir una leyenda. Damos clic en etiquetas de datos. Las etiquetas son los valores de la gráfica. Podemos ponerlas al centro. En el extremo interno, por dentro del círculo. En el extremo externo,
por fuera del círculo. En este formato que se llama ajuste perfecto. Y el formato llamada de datos. Lo escogemos para la gráfica. Con esto hemos mostrado los aspectos más básicos para la graficación en barras y circular. Abramos una nueva pestaña dando clic al símbolo más. Vamos a utilizar esta pestaña para revisar, por último, algunas otras funciones de formato. Renombramos la pestaña como Reflexiones. En esta celda anotamos Reflexiones. Debajo anotamos la pregunta, ¿qué aprendiste al usar funciones y gráficas básicas en esta práctica? En la siguiente celda, la pregunta, ¿cómo podrías aplicar estos aprendizajes en tus estudios o proyectos? Dado que las preguntas son de mayor tamaño que la celda, podemos ir a Formato, en el grupo Celdas. Y dar clic en Autoajustar ancho de columna. Ahora la columna tiene el ancho de las preguntas. Puede ser que por alguna razón, no queramos que la celda quede tan ancha. Entonces, damos clic en el extremo derecho de la columna y arrastramos hasta el ancho deseado. De nuevo el contenido es más ancho que las celdas. Seleccionamos la celda y damos clic en el símbolo Ajustar texto. Hacemos lo mismo con la otra celda. En esta celda se da la respuesta. Damos clic en el extremo derecho de la columna para darle el ancho deseado. Con las dos celdas seleccionadas, damos clic en Ajustar texto. Damos formato a la celda Reflexiones con las funciones que ya hemos practicado. Podemos cambiar el tamaño y tipo de letra con las opciones del grupo Fuente. Damos más formato a la tabla y ya tenemos lista nuestra pestaña de reflexiones. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos a la próxima.